Hola, muy buenas noches. Estamos en una transmisión más del aula virtual aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en este ciclo de conferencias que como cada lunes presenta el colegio y cada una de sus academias, la Academia Mexicana de Ortodoncia, la Academia Mexicana de Odontopediatría, la Academia Mexicana de Odontología Restauradora. Y pues bueno, tenemos el gusto y el honor de tener el día de hoy a un invitado pues que prácticamente ya es de casa. Claro. Es parte de la familia del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y que nos va a hablar de un tema pues muy actual, de mucho interés, no solo para los que somos especialistas en el área de ortodoncia, sino para cada una de las especialidades. Y pues bueno, antes de empezar a platicar acerca del tema, les voy a presentar al doctor Héctor Pérez Ortiz. Bienvenido, doctor Héctor. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, brevemente para comentarles de su historia de vida académica, el doctor Héctor Pérez Ortiz es cirujano dentista, es egresado de la ENEP Iztacala, hoy FES Iztacala. El doctor Héctor Pérez también es especialista en ortodoncia, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, y tiene estudios de maestría en ciencias odontológicas por la Universidad Latinoamericana. Sí, así es. Además de que está certificado en diversos cursos como el CCO, el sistema CCO en Pensilvania, con el doctor Antonio Secchi. También el doctor Héctor Pérez es, dentro de sus actividades, es director general del Grupo de Estudios Ortognática, que también tienen un gran compromiso en esta parte académica. Es profesor de ortodoncia en la Universidad Latinoamericana Campus Norte y bueno, es, dentro de otras muchas cosas, conferencista nacional e internacional, y nos da mucho gusto, doctor Héctor, que el día de hoy tenemos el placer de coincidir nuevamente con un tema referente al manejo terapéutico de los trastornos mandibulares, doctor Héctor. Pues bienvenido, cuéntenos de qué se va a tratar. Muchas gracias, realmente gracias a la invitación que nos da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a esta presentación donde vamos a tratar los problemas que hay en la articulación temporomandibular y muchas veces los vamos a enfocar directamente antes del tratamiento ortodóntico, previo a porque es lo que nosotros estamos enfocando hoy en día, comenzar un tratamiento ortodóntico, pero sin problemas en la articulación temporomandibular, porque después mucho de la parte de las recidivas que nosotros vamos a tener viene por consecuencias en el que simplemente la mandíbula no se encuentra en lo que nosotros conocemos como la posición ideal del cónido dentro de la cavidad glenoidea. Esto es muy importante que nosotros lo llevemos a cabo, ya que los problemas articulares muchas veces el paciente está asintomático, no lo siente, hasta que ya empieza a tener una serie de trastornos que vienen derivados de toda esta consecuencia que el paciente tuvo, ya sea por alguna interferencia, por algún cambio al tratar una caries que le dejaron un punto alto, un punto traumático, y entonces la mandíbula empieza a tratar de acomodarse, tratando de salvar ese punto de contacto que nosotros o muchas veces se deja en este tipo de rehabilitaciones, y entonces la articulación temporomandibular cambia de posición, y al cambiar de posición sus trayectorias cambian, siendo que estas trayectorias son muy precisas durante el funcionamiento de la articulación temporomandibular, y entonces empezamos con los problemas y los trastornos a nivel de la misma. Por eso la importancia de tratar este tema. Es un tema muy amplio, ¿sí? Trataré de dar lo más que pueda en el tiempo que me está otorgando
para esta conferencia, pero realmente lo importante es que nosotros nos demos cuenta que este tipo de trastornos existe y que hoy en día comenzar un tratamiento ortodóntico sin haberlos corregido, pues realmente estamos cayendo en un error, y esto solamente nos va a llevar a que nuestro paciente no solamente empeore en el problema articular, sino que también no le sirva de nada el tratamiento ortodóntico, porque va a recidivar y va a tener mayor cantidad de problemas si no lo tratamos adecuadamente a nivel de la articulación temporomandibular antes de comenzar el tratamiento ortodóntico. Así es. Pues bueno, como les comentaba, ya van a ver que durante la próxima hora de esta conferencia virtual van a tomar no solo los conceptos básicos, sino toda esta parte que ha adquirido el doctor Héctor Pérez como parte de su trayectoria académica y profesional. Así que, bueno, los invitamos a que no solo nos vean, sino también que registren su hora crédito como parte de esta parte de educación continua. Ustedes pueden tener acceso a obtener una hora de crédito más para el proceso de certificación, o cualquier otro documento, para que puedan obtener su documento que acredite que van obteniendo las horas crédito. Tendrán que registrarse en nuestras redes sociales, en la página que bueno, ya la conocemos, www.cncd.org.mx. También se hace la transmisión a través de Facebook, ahí en Instagram y bueno, en YouTube. Así que ustedes podrán ver, ahorita estamos transmitiendo en vivo, y posteriormente quedará grabada esta conferencia para que ustedes puedan tener acceso en el momento que así lo deseen y que tengan dentro de sus tiempos, para poder pues ver todo esto que nos va a compartir el doctor Héctor Pérez. Y pues bueno, invitarlos a que nos comenten. El doctor está abierto a que cualquier pregunta que ustedes realicen al finalizar de la plática, la leeremos con mucho gusto y el doctor estará muy contento de contestarnos. Claro que Así sí. que, bueno, pues le cedemos el micrófono, la palabra, y pues enhorabuena, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Realmente nosotros... que nos hace para presentar esta conferencia donde nosotros vamos a manejar los diferentes problemas en la articulación temporomandibular antes del tratamiento ortodóntico. Nosotros bien sabemos que no es un tema corto, es un tema muy amplio, y que debemos nosotros tratar de enfocarnos en todas y cada una de las partes dentro de la que trata el estudio de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una condición muy importante donde debemos de saber localizarla, en qué lugar se encuentran, saber sus consideraciones anatómicas y sobre todo conocer su funcionamiento a través de los diferentes movimientos mandibulares que ésta ejerce, y dentro de los cuales nosotros vamos a tener una serie de trayectorias condilias que están perfectamente determinadas, no solamente por las estructuras esqueléticas que nos van a guiar los movimientos. Estos movimientos comenzarán con la acción muscular y estarán limitados por los ligamentos, dentro de los cuales se encuentra delimitada la articulación temporomandibular. Entonces, lo importante para esto es por qué, dentro del primer razonamiento que tenemos, es por qué estudiar la articulación temporomandibular. Hoy en día, el objetivo principal, que no debe de ser exclusivamente del ortodoncista, sino que debe de ser de todos y cada uno que estamos en una u otra forma involucrados en el tratamiento del sistema estomatognático, debemos nosotros conocer perfectamente la función de la articulación temporomandibular. Si no lo conocemos, nosotros vamos a estar fuera de lo que es un procedimiento terapéutico correcto, por lo que entonces nosotros vamos a tener una serie de problemas a través de estas condiciones anatomofuncionales de la articulación temporomandibular, y nosotros vamos a tener eso que nosotros hoy conocemos y llamamos como disfunción de la articulación temporomandibular. Para que nosotros tengamos un mejor conocimiento de esto, debemos de recordar quiénes fueron los padres de la anatomía
patología y cómo comenzaron a manejar este tipo de situaciones. Quiero que sepan que el doctor Herbert Stallard, el doctor Beverly D. McCollum y el doctor Charles Stewart fueron parte importante de este pilar en el que se comenzó a estudiar la articulación temporomandibular, la mandíbula y sus relaciones dentarias, a través de algo que ellos construyeron, fabricaron, idearon, que llamaron natología. Y a través de la natología, lo importante en este estudio es poder tener un aparato en el cual podamos transportar todas estas condiciones articulares, sus trayectorias condilias y los movimientos mandibulares, registrarlos en un articulador o en un aparato que nosotros podamos tenerlo a la mano para poder hacer un estudio. Hoy nos vamos a enfocar directamente a la articulación temporomandibular y vamos a ver todas estas condiciones dentro de las cuales les digo, no solamente la condición anatómica, sino también la parte funcional es algo bien importante. Saber que está constituida de dos huesos. Una se encuentra en la cavidad glenoidea, en el hueso temporal, en donde recibe al cóndilo de la mandíbula, y este se articula a esta cavidad glenoidea, y dentro de las condiciones bien sabemos que estas articulaciones totalmente móviles de tipo complejo, como es la articulación temporomandibular, debe de tener ciertas condiciones dentro de esta articulación, y dentro de esto nos están poniendo una serie de ligamentos que son importantes para poder controlar los movimientos mandibulares, así como también conocer las partes anatómicas que involucran la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular, saber las características del cartílago del cual están recubiertas, y algo bien importante, el disco articular, que es una condición importante para que nosotros podamos establecer que la articulación siempre trabajan en una condición cóncavo-convexo. Esta articulación no tiene esas condiciones en sus bases anatómicas, ya que el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula, por eso es una articulación de tipo bicondilia, tiene unas superficies convexas. Para que nosotros podamos regular esa condición cóncavo-convexo, se necesitó de un disco articular o de un menisco dentro del cual se pueden producir estas condiciones, en donde la función del cóndilo de la mandíbula dentro de la cavidad glenoidea a través de este disco articular es una función que la llamaremos inframeniscal, y la función que hace el cóndilo del temporal con el menisco articular lo hace una función en la que la llamaremos suprameniscal. Por eso estamos viendo que cada articulación, nosotros tenemos dos articulaciones, una derecha, una izquierda, pero funcionalmente hablando debemos de saber que tenemos dos articulaciones en cada lado, una suprameniscal y una inframeniscal. Esto es importante que nosotros conozcamos la ubicación exacta de este cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, ya que la siguiente pregunta es: ¿hay una posición ideal para los cóndilos en la cavidad glenoidea? Definitivamente sí, sí hay una posición ideal dentro de la cual parten todas las trayectorias condilias que se llevan a cabo a través de los diferentes movimientos mandibulares. Estas trayectorias llevan un principio funcional bien importante, ¿sí?, que es ir acompañado de ese menisco articular. Si nosotros encontramos que dentro de nuestras relaciones oclusales vamos a tener interferencias que se llegan a presentar durante las trayectorias o movimientos mandibulares, entonces vamos a ver que esto nos va a delimitar el movimiento entre el cóndilo y el menisco, y entraremos en algo que conocemos como una disfunción o una parafunción. Toda parafunción, al final de cuentas, se convierte en patológica. ¿Sí? Es como si nosotros quisiéramos caminar correctamente, pero de repente nos entra una piedrita en el zapato y tenemos que tratar de librarla, que no la podemos retirar en el momento adecuado. Entonces vamos a empezar a caminar de una forma, de acomodarnos de tal forma que esa piedrita nos deje de molestar. Lo mismo pasa en la articulación temporomandibular. ¿Sí? La articulación se acomoda con respecto a la posición mandibular que adopta para tratar de evitar los puntos de interferencia que muchas veces nos vamos a encontrar. Entonces, dentro de esto vamos a establecer una oclusión funcional en 4 puntos importantes, que es definir la relación ideal del cóndilo en esta fosa, saber exactamente dónde está, el grado de precisión necesaria para registrar la posición. O sea, no simplemente es tomar un juego de modelos en la mano, sino también debemos nosotros de ver que hay que transportarla y registrarla
llamarla de una forma precisa, la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, el tipo de contactos que vamos a llamar en esa relación que se llama centricidad mandibular, ¿sí? Y qué esquema oclusal excursivo tenemos, o sea, la respuesta que nosotros vamos a obtener a través de los movimientos mandibulares, y el tipo de instrumento y su exactitud por medio de la cual nosotros vamos a manejar este registro. Si no tenemos un registro exacto, olvídenlo, nuestra relación mandibular no será correcta. Para esto debemos de saber que dentro de hace muchos años, ¿cómo comenzó esto? Aproximadamente hace 510 millones de años evolucionaron los maxilares en algo que nosotros conocemos como los primeros principios articulares que se han venido conociendo a través del tiempo, y que estos vienen a las exigencias funcionales de cada uno de los seres que articularmente funcionan con una mandíbula, ¿sí? Y que esto vamos a encontrar diferentes tipos de alimentaciones como son la carnívora, la herbívora y nosotros los omnívoros que tenemos en un momento dado una forma muy importante de masticar, ya que las relaciones masticatorias de un carnívoro, un herbívoro o de otro tipo de animales no son precisamente exactas, ¿sí? Entonces vamos a ver que dentro de los procesos filogenéticos y embriológicos de la articulación temporomandibular viene una formación un poquito, vamos a llamarlo así, que al principio del proceso evolutivo de este planeta, pues los seres que vivían no tenían mandíbula, entonces fueron denominados agnatos. Estos agnatos, pues al no tener mandíbula, necesitaban una forma de alimentarse. Dentro de estos vamos a ver que se encuentran las lampreas o las sanguijuelas, que si bien las conocemos hasta hoy en día y que no tienen una forma más que una forma como de succión para conseguir sus alimentos. Pero a través del tiempo estos animales agnatos empezaron a conformar una especie como de mandíbula, pero realmente no era una mandíbula como tal porque no funcionaba con una articulación, sino funcionaba simplemente como un hecho de poder tratar de prensar a sus víctimas, a sus alimentos, y a través del tiempo se comenzó a formar un cartílago, y este cartílago bien lo conocemos hoy en los peces, que es los cartílagos branquiales, y a través de estos cartílagos branquiales se empezaron a formar las primeras articulaciones que en un momento dado se empezaron a confeccionar y aparecieron estos animales que conocemos hoy en día como natostomos, que son animales que ya tenían un esqueleto y comenzaban a conformar algo muy parecido a una articulación. Pero el primer ser sobre la Tierra que conformó una articulación realmente y una mandíbula fue el tiburón, que a través del cartílago mandibular, ¿sí?, registrado a través de sus cartílagos branquiales, se comenzó a conformar este cartílago. Hoy bien sabemos que a nivel embrionario lo conocemos como el cartílago de Meckel, como ese vestigio embrionario del cual aparece la articulación, la mandíbula, y se forma también la articulación temporomandibular, porque bien sabemos que en el libro de Profit nos menciona todo este sector cartilaginoso que está relacionado entre lo que es la mandíbula, el maxilar y la base del cráneo, que en un momento dado, a través de esta formación cartilaginosa, se dio paso a la formación de estructuras óseas que conformaron la articulación temporomandibular, y aparecieron estos seres denominados osteictios, que hoy podemos saber que son los primeros seres sobre la Tierra que realmente formaron una articulación, ¿sí?, pero que a través del tiempo y de los procesos evolutivos se fueron desarrollando, ya que estos animales salen de los mares para empezar a poblar la Tierra, y entonces comenzamos a encontrar natostomos vertebrados, ¿sí?, que empiezan a habitar dentro de la Tierra, pero bien sabemos de todo lo que ha pasado a través de los procesos evolutivos. Hoy conocemos como dentro de los primeros mamíferos que aparecen en el planeta Tierra, encontramos un ejemplo muy propio como lo es este pequeño espécimen, ¿sí?, que es una musaraña que en un momento determinado, si nosotros estudiamos su mandíbula, vamos a encontrar que tiene dos articulaciones, y antes así era, se encontraban dos articulaciones
que después a través de los procesos evolutivos fueron modificándose para dar paso a la formación de los diartrognatos, que en un momento dado tenían estas dos articulaciones, una articulación móvil, ¿sí?, y una articulación semimóvil que no entraba en un proceso articular propiamente dicho, sino es como el proceso evolutivo hacia el hueso temporal. Ya ven que conocemos perfectamente bien que el hueso temporal viene de diferentes esbozos embrionarios, y uno de los principales esbozos embrionarios que nosotros conocemos a nivel del temporal pues es la zona escamosa. Pues la segunda articulación funcionaba un poquito de esta forma, en la cual esta porción escamosa pues nos daba la posibilidad de poder tener un proceso de rotación, y que posteriormente la articulación temporomandibular pues vino a dar un proceso, un vuelco evolutivo para conformar una sola articulación en los mamíferos avanzados, como podemos señalar al hombre, que en ese preciso momento, cuando aparece el hombre, nosotros ya tenemos una articulación muy sofisticada, una articulación que incluso dentro de la parte embrionaria ya tiene un proceso de movimiento, aproximadamente por ahí de las 8.5 semanas de vida intrauterina, y que posteriormente esta articulación debe de tener una serie de funciones intrauterinamente para poder acondicionarse y poder en un momento dado, al momento de que nace el bebé, poder alimentarnos adecuadamente y posteriormente poder amamantarnos del pecho materno, que es una de las principales funciones que busca la articulación temporomandibular, para que nosotros podamos tener ese funcionamiento adecuado, ¿sí? Y esto podemos encontrarlo desde los bebés a nivel embrionario, que se chupan el dedo, y esto simplemente no es un hábito, sino simplemente es un acondicionamiento que está buscando el bebé para que al momento de nacer se pueda alimentar adecuadamente. Y de esta forma nosotros podemos ver en un esbozo muy rápido lo que es la formación de la mandíbula, lo que es la formación de la articulación temporomandibular y todas sus características. Posteriormente, muchos de estos huesos que pertenecieron a estos seres que evolucionaron a través del tiempo, formaron otras estructuras, y una de estas estructuras, dentro de las más importantes, estamos hablando de los huesos, los huesecillos, esos huesecillos que encontramos en el oído medio, que son parte también importante del proceso cartilaginoso que se forma a través del primer arco branquial, del cual llamaremos prácticamente en donde se forma el cartílago de Meckel, donde vienen todas estas estructuras anatómicas. Y bien sabemos que posteriormente de esos esbozos cartilaginosos que quedan en la articulación temporomandibular, pues vamos a encontrar el cartílago del cóndilo, el cartílago del cóndilo del temporal, que son cartílagos muy importantes, sobre todo para poder lograr el funcionamiento que nosotros estamos queriendo a nivel articular, y que fue clasificado, incluso Petrovic también en un momento dado lo clasifica como un cartílago de tipo secundario, dentro del cual su organización y su proliferación, que se mantiene durante un largo tiempo durante nuestras vidas, pues nos permite poder ajustar esos cambios oclusales que en un momento dado se pueden llegar a presentar en nuestras vidas. A esto lo llamaremos el poder de adaptación que tiene la articulación temporomandibular, y que en un momento determinado nosotros podemos establecer esos pequeños remodelaciones que nosotros tenemos a nivel de la articulación temporomandibular y de todas sus funciones que viene cumpliendo, ¿sí? Para nosotros poder hablar en un sentido tanto ortopédico como oclusal, que el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea tiene una función determinada y que va a llegar a poder establecerse a través del correcto funcionamiento del aparato estomatognático. Si este aparato estomatognático no funciona correctamente, entonces nos empezaremos a afrontar a una disfunción que posteriormente nos llevará a un problema de tipo articular, en donde vamos a encontrar una degeneración tanto del hueso que corresponde al cóndilo de la mandíbula, al menisco articular y también al cóndilo del temporal. Y entonces la articulación va a dejar de funcionar adecuadamente, y entonces perderemos todas esas condiciones funcionales que en un momento dado, si nosotros hablamos del concepto forma-función o función-forma establecido por Wilhelm Rose, podemos ver que en un momento dado la articulación temporomandibular funciona a través de estas exigencias funcionales, y seguirán estos procesos adaptativos a través del tiempo y de los procesos evolutivos del hombre.
¿sí? Que esto nos viene a dar una condición adecuada dentro del proceso de oclusión que nosotros tenemos y que conocemos normalmente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una condición donde las relaciones oclusales no son correctas? ¿Sí? Pues vamos a encontrar un problema donde tenemos algo que está mal. Y eso lo tenemos que corregir, y dentro de los principios, tomando en consideración la opinión del doctor Ronaldo Roth, nos dice que el fracaso para estabilizar y luego capturar la verdadera relación céntrica previo a las terapias oclusales, y el fracaso para modificar la oclusión con un suficiente grado de precisión para mantener la céntrica aún sin dejar de ser libres en los movimientos. Esto quiere decir que la importancia de que nosotros hagamos un estudio profundo antes del tratamiento ortodóntico de la articulación temporomandibular es algo muy importante que nosotros debemos de llevar a cabo para poder obtener esas relaciones que nosotros estamos queriendo obtener. Y para esto, pues entonces vienen estos problemas donde nosotros debemos de sacar un diagnóstico, tal como nos lo dice el doctor Alfonso Learreta, que estos diagnósticos tienen que ser precisos, individualizados y en un estudio muy profundo en base a un montaje en articulador, y obtener una relación céntrica lo más cercana a la normal del paciente. Igual nos lo dice el doctor Charles McNeil dentro del plan de diagnóstico que nosotros debemos de tener. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo en este tratamiento? Establecer esas condiciones oclusales que en un momento dado Stewart, Staller y McCollum llamaron de una oclusión funcional. ¿Sí? Esto es una condición importante, y no caer en un problema articular donde nosotros tengamos esos famosos chasquidos que se presentan, y poder establecer la terapéutica adecuada a través del uso de una férula, que prácticamente es el enfoque que nosotros vamos a dar al diagnóstico que obtenemos a través de la disfunción de la articulación temporomandibular, utilizando una férula para poder devolverle al paciente el funcionamiento normal y poder establecer todas esas bases diagnósticas que en un momento dado nos llevarán a estos siguientes objetivos: encontrar un acercamiento a una oclusión funcional, recuperar la dinámica funcional apropiada, recuperar la trayectoria condilia sin interferencias y establecer la relación condilo-disco, que es algo bien importante. Eliminar la sintomatología dolorosa y recuperar la función muscular, porque también la función muscular se pierde. Claro, para todo esto también debemos de hablar de lo que es el proceso bioestético creado por el doctor Robert Lee, porque no podemos tratar de buscar una mejora a través de una férula si no le devolvemos al aparato estomatognático la reconstrucción funcional que necesita para que se puedan establecer todos los componentes que hoy conocemos en la oclusión. Y bueno, dicen que comencemos con dicen para muestra un botón, ¿no? Entonces, les presento a la paciente Verónica Solís. Todos mis pacientes tienen permiso de ser presentados en algún evento científico o educativo, y la paciente ha presentado problemas graves con tratamientos dentales previos. Bueno, ella en un momento dado perdió muchos dientes a consecuencia de una serie de quistes que se le presentaron a nivel mandibular y que fueron retirados. Quiero presentar este video. Déjenme ver si en un momento lo podemos ver bien. Si no, ¿Tu nombre? Soy Verónica Consuelo Solís Zarza. ¿Cómo te sentías antes de usar la férula? Me tronaban muchísimo las articulaciones, no podía abrir bien la boca, a veces se me atoraba. Bueno, me tronaba mucho. ¿Te dolía? Sí, a veces, o sea, cuando se atoraba o así, era un movimiento como brusco y dolía de repente. Muy bien. Ahora. Con la férula siento mucha seguridad, incluso para dormir, porque antes sentía muy raro cuando dormía, como que todo se zafaba, no estaba la boca segura. Me
me siento muy segura, siento que mi boca como si embonara y es mucho más cómodo estar con la férula. Muy bien, ¿podrías entonces abrir y cerrar tu boca lentamente? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Muy bien. La señora Verónica Solís presentaba infinidad de trastornos a nivel de su articulación temporomandibular. Dentro de estos, como ella ya lo dijo, presentaba dolor, desviación, inseguridad, no podía morder algo porque sentía que se le atoraba la mandíbula y algo que me llamó mucho la atención fue cuando me dijo, y por la noche siento que se me va a salir. Esto pues me llevó a pensar a que definitivamente el problema articular que presenta la señora Verónica es un trastorno articular muy grave y que debe de ser atendido. No podemos llevar a cabo el tratamiento de rehabilitación en el paciente si no tenemos todas las condiciones adecuadas para nosotros poder establecer ese plan de tratamiento dentro de las cuales el montaje en el articulador es algo bien importante y sobre todo devolverle el funcionamiento a su aparato estomatognático a través del uso de una férula. La férula que ella usó es una férula que yo diseñé, es una férula específica, es una férula individualizada, tiene ciertas características y bueno, hicimos todo el análisis ortodóntico que hacemos normalmente dentro de todos los protocolos que incluso se le exigen a los alumnos dentro de la universidad y vamos estableciendo sus condiciones de simetría o de asimetría que pueda llegar a tener, ¿sí? Sus condiciones funcionales fueron registradas también en una historia clínica especial, sus movimientos mandibulares, sus proporciones, las condiciones dentro de este análisis nos permiten establecer si tenemos algún cambio postural a nivel mandibular que en un momento dado nos esté generando estas asimetrías, ¿sí? Y vean, esta es su radiografía panorámica donde vamos a observar una serie de cicatrices, vamos a llamarlo. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, de donde fueron extraídos esos quistes, ¿sí? Entonces pierde todo el segmento posterior del lado derecho y bueno, obvio que se empiezan a extruir las piezas posteriores superiores y empezamos a tener una serie de problemas disfuncionales en su articulación temporomandibular. Vean cómo se ven las articulaciones. Esto es una radiografía de una radiografía panorámica. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos una disfunción y vemos un problema ya incluso de fibrosis a nivel del hueso articular y que empezamos a perder la forma. Muchas veces no sabemos de dónde está el menisco. Para eso necesitamos ampliar nuestros estudios a través de una tomografía axial computarizada. Pero bueno, en el caso de la señora Verónica no me presentó la tomografía, no se la pudo tomar por cuestiones económicas y bueno, estas son sus condiciones intraorales, desviación de línea media, presenta la extrusión del segmento superior del lado derecho. Vean todos los problemas periodontales que presenta la señora Verónica. Esto es una condición en la que pues no la podemos dejar así, pero tampoco podemos en un momento dado comenzar con un problema, a arreglar el problema periodontal, porque sus condiciones oclusales no lo permiten y es bien sabido que si queremos poner un injerto, llevar a cabo un levantamiento de encía, poner otro injerto de encía que pueda en un momento recuperar la posición adecuada de la misma, pues nosotros no podemos hacer nada si no tiene las condiciones oclusales adecuadas la señora Verónica. Del otro lado, pues su oclusión está un poco mejor, pero su trauma oclusal nos ha llevado a esa pérdida de hueso y a esas dehiscencias que se observan ahí. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un montaje en un articulador. Esto
Quien tiene un sistema ajustable lo puede hacer en un sistema ajustable. Aquí lo estamos haciendo en un sistema semiajustable, en donde tomamos el arco facial, tomamos unas buenas impresiones, lo llevamos a un articulador, este es un articulador semiajustable, y hacemos el montaje para establecer la inclinación del plano oclusal en relación al planeo oxiorbital. Tomamos un registro de céntrica, montamos el modelo inferior lo más próximo a la céntrica, y para poder hacer la férula necesitamos tener una condilometría, y esta la hacemos con el sistema LCM 3D, que es un sistema adaptable al Whitmix. Este diseño fue creado por el doctor Rodolfo Yáñez, dentro del cual nosotros podemos tener una exactitud precisa de la posición condilar en la señora Verónica y poder establecer estas condiciones del grosor, tamaño, guía anterior, desoclusión canina en la férula, a través de esta condilometría que nosotros vamos a tomar. Aquí podemos ver la posición de desvío que tiene el cóndilo derecho. Aquí podemos ver la posición de desvío que tiene el cóndilo izquierdo. Y aquí podemos ver, perdón, me voy a regresar, podemos ver la discrepancia que existe entre la posición de un cóndilo y la posición del otro cóndilo a través del sistema digital que estamos utilizando para la localización de los cóndilos. Podemos nosotros también saber qué desplazamiento tiene en sentido anterior, ¿sí? Y de esta forma nosotros construir nuestra férula y poderle dar ese funcionamiento a la señora Verónica para que su articulación empiece a funcionar bien. Los resultados obtenidos a través del uso de la férula fueron excepcionales. La señora Verónica se siente muy bien, se le quitaron gran parte de toda la sintomatología que presentaba, y entonces empezamos con el tratamiento ortodóntico, que es lo primero que vamos a comenzar a llevar a cabo, regularizar la posición de esos dientes. Comenzamos en la parte inferior porque la señora Verónica, primero, tenía mucho miedo de quitarse la férula y de que perdiera toda esa relación que había ganado. Y segundo, pues también generalmente la férula la dejó 3 meses. En la señora Verónica la tuve que dejar 6 meses para estar 100% seguro de que la sintomatología había desaparecido prácticamente por completo. Comenzamos así, de esta forma, el tratamiento ortodóntico, ¿sí? Posteriormente pasamos a colocar aparatología en la parte superior, pero algo bien importante, vean hasta dónde llega el molar, ¿sí? Vean este molar, casi estamos a punto de contactar con la encía inferior. Entonces colocamos nuestra aparatología con el sistema de brackets. Es un sistema de brackets de ODP, es Focus de ODP, ¿sí? Y vean los resultados que vamos a empezar a obtener al colocar la aparatología. Colocamos nuestro primer arco, que es en la arcada superior, que comenzamos con un 0.14. En la arcada inferior ya tengo un arco 16x22 de níquel titanio, y vean cómo en cierta forma la nivelación del plano oclusal se empieza a dar a través de los procesos de intrusión y de nivelación que tenemos, ¿sí? Y vean cómo se empieza a nivelar todo, incluso el molar se empieza a intruir, empieza a tomar un proceso de nivelación. Con la señora Verónica están proyectados los usos de microimplantes, los vamos a colocar cuando lleguemos a un arco 16x22 para conseguir la total intrusión de esos dientes. Vean cómo del lado izquierdo comenzamos a tener un asentamiento prácticamente en la oclusión, el mismo proceso ortodóntico que he venido trabajando a través del tiempo de varias técnicas, dentro de lo cual he ido tomando las partes más importantes de cada una de estas técnicas. Incluso yo fui entrenado en CCO y puedo aplicar algunos conceptos que se manejan en CCO en un sistema de ligado convencional, y podemos ver cómo empezamos a tener una mejor nivelación, empezamos a tener una mejor armonía de arcada. Prácticamente aquí ya tengo una clase 1 canina, una relación interdigital entre los premolares superiores e inferior, y
nos faltaría colocar los microimplantes para conseguir la intrusión total de esos primero y segundo molar. Del lado opuesto, vean cómo se va corrigiendo prácticamente con la secuencia de arcos de una posición completamente distal del canino. Vean cómo estamos consiguiendo un deslizamiento de los mismos hacia una clase 1. ¿Sí? Y la señora Verónica día con día se siente mucho mejor, se siente más segura. Le pregunté que cómo se sentía sin la férula y me dice, me siento prácticamente como si yo tuviera mi férula, estamos consiguiendo los objetivos apropiados dentro del tratamiento y esto nos está dando mucha satisfacción en que la señora Verónica se va a recuperar totalmente y probablemente conseguiremos un cambio en la conformación condilar a través de los procesos que dijo el doctor Profit, dentro de los procesos de remodelación que tiene el cóndilo durante prácticamente toda nuestra vida. A esto llegamos a otra pregunta. ¿Qué es la oclusión? Para el término oclusión es un término en el que lo podemos dividir en el hecho de llevar hacia arriba y conseguir una interdigitación de nuestros dientes. Pero este concepto se manejó durante muchos años y hoy podemos entender que dentro del sistema estomatognático las condiciones oclusales son muy diferentes y para eso podemos revisar a diferentes autores, en este caso como el doctor Okeson, que nos define la oclusión como la acción o el efecto de cerrar estrechamente y poner en contacto los dientes inferiores y superiores. Eso es un concepto que nosotros teníamos antes. Podemos hablar del doctor Aníbal Alberto Alonso, en donde el concepto es bastante diferente al concepto que maneja el doctor Okeson, y podemos observar y podemos ver en este pequeño párrafo donde nos dice la oclusión. Sí, la oclusión orgánica debe ser ante todo una oclusión estable, consolidada a través de las unidades de oclusión de los dientes posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos nuestra rehabilitación, la única parte de oclusión que debemos tener como conocimiento ante una oclusión orgánica es el contacto de dientes posteriores. Los dientes anteriores no deben de contactar, los dientes anteriores siempre deben de tener un pequeño espacio denominado espacio virtual o espacio de saliva, como lo llamaron el doctor Espinosa de la Sierra o el doctor Jorge Betancourt, en el que no deben de tener contacto nuestros dientes anteriores. Entonces, debemos nosotros, así podemos seguir revisando conceptos dentro de lo que es una oclusión mutuamente protegida, y esto es un concepto importante dentro de la definición de oclusión, donde los dientes anteriores no deben de tener contacto, deben tener una pequeñísima separación, prácticamente está determinada en micras, en donde ustedes pueden tomarlo ya sea utilizando un papel articular que sea de 100 micras, para que puedan ustedes establecer ese espacio virtual o espacio de saliva. Y nosotros podemos seguir revisando autores como el doctor Charles McNeil, igual, que nos da un concepto de oclusión, en donde también nos habla de un concepto donde solamente van a intercuspidar las piezas posteriores, ¿sí? Y para que nosotros podamos lograr una relación adecuada en estos pacientes que presentan una disfunción en la articulación temporomandibular, pues debemos de utilizar una férula, pero esta férula debe de llenar todas estas características de oclusión, en donde solamente tengamos puntos de contacto en dientes posteriores y tengamos un espacio virtual en nuestros dientes anteriores, además de los procesos de oclusión y desoclusión. Esto es muy importante porque que nosotros conozcamos este aparato estomatognático y podamos establecer esas condiciones en una férula, pues tendrán que ser a través de lo que lo acabo de mencionar, un montaje en articulador y obtener la condilometría, que dentro de esto estoy hablando de un aparato nuevo, es el condilómetro LSM 3D, no tiene mucho tiempo que salió prácticamente, digámoslo así, al mercado, y en un momento dado, pues ahorita solamente la distribución la tiene el doctor Rodolfo Yáñez. Y bueno, esto es una situación importante que nosotros debemos de tener en nuestro consultorio como un auxiliar más de diagnóstico, porque si queremos hacer una férula
¿Qué son las guardas? Las guardas se han hablado durante mucho tiempo qué tipo de guarda es la que le voy a poner a mi paciente. O sea, en un momento dado, ¿qué voy a usar? Una guarda, un splint, una férula, ¿sí? ¿Cómo se llame? Todos deben de tener las mismas características, ya sea un guarda oclusal o una férula o un splint. No importa el nombre que se le ponga, lo importante son las características de fabricación que nosotros vamos a tener. Y de las diferentes definiciones podemos ver, como la que dice el doctor Martínez o la que dice el doctor O, que son dispositivos intraorales, dentro de los cuales no deben de ser para siempre. Son dispositivos que solamente se van a usar durante un tiempo. No debemos devolver al paciente férulo-dependiente. Lo que debemos de hacer es, una vez devolviéndoles sus características normales a los movimientos mandibulares y a las trayectorias condilias, debemos de hacer una rehabilitación de ese aparato estomatognático para que el paciente recupere completamente su salud y no tenga que depender de férula. Esto es bien importante. Dentro de estos requisitos, la férula tiene que ser funcional, cómoda, estable, estética, e incluso vean el concepto que tiene Jorge Betán con respecto a lo que es esta guarda, en la que igual lo llama como un aparato protésico que va a recuperar todos los problemas que en un momento se llegaron a perder en el aparato estomatognático, y que definitivamente te dice que no debe de ser permanente. Son condiciones terapéuticas temporales, ¿sí? Y las guardas las vamos a clasificar principalmente en dos tipos de guardas. Existen muchos tipos de guardas, pero están dentro de una clasificación que son dos principales, que deben de ser permisivos, cuando permiten la libertad de movimientos, y directrices, cuando llevan a la mandíbula a una posición determinada. Y de ahí se derivan la férula de relajación, la férula con contactos posteriores, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es una férula? O sea, al final de cuentas, lo que trato de comunicar es que dentro de mis experiencias, diseñando una férula a través del tiempo, que es una férula creada por mí, que tiene ciertas características que en un momento dado, en lugar de pensar 6 guardas diferentes o de pensar qué tipo de guarda es el que mejor le va a quedar a mi paciente con respecto a sus características propias para cada guarda, yo tengo una férula que, dentro de simplemente el concepto del montaje y poder localizar el cóndilo dentro de la glenoidea, yo puedo hacer la férula con todas las características que el paciente necesita para recuperar su salud articular, ¿sí? Y esta férula, pues la fui construyendo a través del tiempo. Son las férulas que yo les pongo a mis pacientes y son las férulas con las que he obtenido resultados. Es muy importante que cuando tú colocas una férula, el paciente te diga: doctor, se me están quitando todos los problemas articulares que tengo. Esto es bien importante, porque si tú colocas una férula a un paciente que no tiene sintomatología, pues te va a decir: me siento exactamente igual. Pero si le colocas una férula a un paciente que tiene un problema articular severo, porque incluso vamos a ver que podemos llegar a problemas tan severos que afectan al oído medio, y empieza el paciente a presentar la sintomatología de un problema de inflamación, de mareo, vértigo, ¿sí? El famoso síndrome de Gosten. E incluso se puede empeorar y podemos llegar a lo que conocemos como el síndrome de Meniere, donde hay una pérdida de la ubicación, no sabemos dónde estamos, nos mareamos, tenemos náuseas, y es una condición muy invalidante, porque cuando te empieza a dar tienes que parar si vas manejando en el coche, si estás caminando muchas veces pierdes el sentido de ubicación y no sabes ni siquiera dónde estás ni quién eres. ¿Sí? Y son condiciones muy importantes que nosotros debemos de tratar a través de la férula y posteriormente de la rehabilitación del paciente. Entonces, mi férula, esto es lo que dice el doctor McNeil de las férulas,
Pero lo importante es esta férula y le puse de nombre ortodinámica. La diseñé yo, es un aparato ortopédico que sirve para aliviar síntomas del sistema neuromuscular, corregir la relación condilofosa, aliviar el espasmo muscular, el dolor temporomandibular e interceptar las interferencias oclusales. También tiene la función de lograr un contacto oclusal estable, distribuyendo las cargas en cada uno de los dientes, o a la vez de romper con la inestable actividad muscular, devolviéndole al paciente un equilibrio funcional, recrear una relación ideal de la oclusión, tanto en estática como en dinámica, y es una férula oclusal que va a impedir que la arcada superior se relacione patológicamente con la arcada inferior, ¿sí? Y entonces es la forma por medio de la cual nosotros hemos conseguido los resultados que acaban de oír en este paciente y que hemos tenido también en otros pacientes donde vamos a recuperar esta condición funcional. Y vamos a ver este otro video, otra paciente, a ver qué nos dice. ¿Sí? ¿Tu nombre para el registro? Me llamo Jimena Shayer Buenrostro Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo llevas utilizando la férula? Como 4 meses creo. Okay. Y pues me he sentido bien. Bueno, no me ha dolido la cabeza ni nada. Y creo que para jugar, bueno, juego básquetbol, me da mejor, no sé, me siento mejor quizá. Ella es Jimena Sharel Buenrostro Gutiérrez. Fíjense en su edad, 14 años, con problemas articulares, ¿sí? Y bueno, 14 años y hablar de una paciente que ya tiene dolor articular y que a través del uso de la férula se lo hemos quitado, lo hemos controlado. Prácticamente ella ya no se queja de ese dolor a nivel de la articulación temporomandibular. Y de la misma forma que la señora Verónica, hacemos todo su estudio ortodóntico, estableciendo las posiciones y las relaciones de simetría o asimetría que ella pueda llegar a tener. Línea media desviada es importante por problemas articulares. Puedes estar generando estas pequeñas desviaciones mandibulares o cambios mandibulares, y muchas veces nosotros hacemos un análisis ortodóntico donde pensamos que estamos en una situación de objetividad correcta, pero a lo mejor estamos, como dice el doctor Ayala, lo que vemos no es verdad. Sí, que en cambio está viendo que esta relación oclusal que nosotros tenemos aquí, que es una relación de clase 2, puede estar más acentuada o puede llegarse a quitar, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestro diagnóstico ortodóntico no es muy acertado cuando no tenemos una posición adecuada de la mandíbula en sus relaciones oclusales. La forma de las arcadas es ovoide, ¿ok? Y bueno, dentro del diagnóstico que le establecimos a Sharer, ¿sí?, encontramos que es una paciente con una biproinclinación dental en una clase 1, ¿sí? Le colocamos su férula primeramente como un efecto de desprogramación y después comenzamos con el tratamiento ortodóntico colocando patología de desrotación molar, colocamos un arco lingual, colocamos una barra palatina y comenzamos con el tratamiento ortodóntico con extracciones de premolares. Y colocamos la aparatología. Bueno, este es un video, lo voy a brincar, pero igual es un video donde ella relaciona mejor que se ha sentido con el uso de la férula. Estamos utilizando una aparatología de autoligado y empezamos a conformar los arcos con un arco 0.14 para la arcada superior. ¿Sí? Aquí se nos fue la foto con los lentes. Y bueno, aquí ya tenemos toda nuestra aparatología y empezamos a dar confasión para el tratamiento ortodóntico. Y el problema que tuvimos, porque definitivamente no todo puede ser, como decía el doctor Espinosa de la Sierra, no todo va en caballo de hacienda. Tuvimos algunos problemas en la colocación de los tubos en segundos molares, aquí lo pueden ver, lo tocamos primeramente bondeables,
y después no pudimos, los tiraba muchísimo y tuvimos que colocar bandas, ¿sí? Y ella ahorita ya se encuentra mucho mejor. Pero lo importante es que nosotros veamos que dentro de nuestro diagnóstico a nivel articular hoy lo debemos de ampliar a través del uso de la tecnología, y nosotros hoy debemos de pedir una tomografía axial computarizada para poder diagnosticar con mayor certeza nuestra disfunción en la articulación temporomandibular. Aquí estamos viendo un cóndilo sano, un cóndilo que no tiene ningún problema. Aquí estamos viendo un cóndilo con disfunción ya, en donde empezamos a ver ciertos cambios morfológicos, y aquí tenemos un cóndilo, ¿sí?, completamente desgastado, con una considerable disfunción, atrófico, y sobre todo ese piquito que ustedes ven ahí, que muchos le llaman pico con un piquito de pollo, es porque ya tenemos problemas a nivel articular degenerativos bastante graves, ¿sí? Y esto se conoce con el nombre de osteofitos. Estos osteofitos presentan una respuesta degenerativa en donde tratan de solucionar el problema, pero se deforman y que posiblemente nos pueden llegar a causar problemas mayores la presencia de estos osteofitos. Nosotros, a través del diagnóstico que hacemos, a través de la tomografía axial computarizada, pues no solamente vamos a ver todas las condiciones morfológicas de la articulación en todos los sentidos, en todos los planos. Vean estos cóndilos, vean, no son unos cóndilos normales. En primer lugar, están asimétricos. En segundo lugar, están muy separados de su cara interna. En tercer lugar, su continuidad, no hay una separación que nosotros podamos establecer de estos cóndilos. Esta es una vista postero-anterior y prácticamente podríamos decir que ese cóndilo del lado derecho, izquierdo de su pantalla, pues es un cóndilo que podríamos decir que ya está incluso con vías de anquilosis, ¿sí? Lo más importante en este diagnóstico es la edad del paciente, porque nosotros podríamos decir que esos cóndilos pertenecen a una persona ya de edad madura o entrando a la senilidad, pero no. Los cóndilos que ustedes están viendo son cóndilos de un joven de 14 años que pues, durante su tratamiento no tuvieron una respuesta adecuada, le hicieron un tratamiento ortodóntico. Yo lo recibí después de un primero o de un segundo tratamiento ortodóntico, pero este tipo de diagnósticos nunca se lo habían realizado. La mamá estaba muy espantada porque el niño está completamente asimétrico y me lo llevan para verlo. Y vean el que ya presenta, digo, a los 15 años, y ya tener un proceso degenerativo de la articulación temporomandibular. ¿Qué va a ser de él con el tiempo si no se hace se trata de hacer una corrección para poder conseguir cuando menos una remodelación a nivel condilar? Vean su desviación mandibular, ¿sí? Y esto está generado por una hipertrofia a nivel del cuello del cóndilo y de la rama que generan la desviación. O sea, al final de cuentas, el diagnóstico para Emilio, él es Emilio, es un tratamiento quirúrgico. Y bueno, vean la desviación también de su columna, la cual genera compresiones inadecuadas, y con esto, pues nosotros podemos ver que el paciente tiene dolor de cuello, dolor de espalda, ¿sí? Dolores de cabeza, que muchas veces no lo dejan tener una vida normal por estos sentidos compresivos que ahora estamos viendo a través de la tomografía, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos, vamos a hacer algo por Emilio. Y pues, más adelante les voy a enseñar el caso donde colocamos una férula ortodinámica. Pero bien importante, antes de colocar una férula ortodinámica, conocer la anatomía de la articulación temporomandibular, saber su clasificación como una diartrosis,
Saber que existen dos articulaciones, sus características del cartílago que nosotros vamos a tener, cómo prolifera este cartílago durante los procesos de crecimiento y desarrollo, qué condiciones tiene, porque nosotros podemos ver que estas condiciones patológicas de la articulación temporomandibular pueden venir incluso, como lo menciona el doctor Rocavados, desde antes de nacer. Desde el vientre materno ya empieza a tener problemas el niño, y entonces Emilio a los 14 años, no solamente por su problema de prognatismo, porque es un paciente de su hiperplasia en uno de sus ramas y cuellos de cóndilo, pues lo llevan a una situación mucho más grave dentro del tratamiento ortodóntico. Entonces, conocer perfectamente la articulación temporomandibular, ¿sí? Diagnosticarla no solamente en base del montaje, de la localización del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, sino también sus sintomatología. Esos chasquidos que nosotros muchas veces escuchamos, hay que saberlos clasificar, si son de inicio, si son al término del movimiento de apertura, si son en un movimiento de protusiva, o si se llegan a presentar en un momento en el movimiento de lateralidad, ¿sí? Entonces, poderlos definir, incluso la revisión con el estetoscopio para determinar si hay algún otro tipo de ruidos, ¿sí? Como son las crepitaciones, que estas simplemente no las podemos escuchar a simple oído, tenemos que hacer una auscultación y tenemos que ver también qué tipo de problema es el que tiene el paciente con respecto a su sintomatología, si es una capsulitis, si es una sinovitis, si es una inflamación total de toda la articulación temporomandibular, si es una tendinitis, y poder establecer este tipo de terapias. Y él es Emilio. Déjenme ver qué tanto puedo ver con el video. Pero vean, híjole, es que los puse así porque los videos se me volteaban al momento de activarlos, pero veo que ya no se me están activando de esa forma, pero de todas maneras, vean la desviación que presenta Emilio, ¿sí? Y vean su laterognasia que tiene. Acuérdense que ya tenía tratamiento de ortodoncia y había sido tratado, creo que también ortopédicamente, y a mí me llegan estas condiciones, ¿ok? Entonces, vean, esto es una semana después del uso de la férula. ¿Ahora? La posición del video, pero les digo que cosa activada por eso de otra forma. ¿Ahora? Y vean cómo ha disminuido su desviación, más sin embargo al cierre todavía sigue teniendo porque esto es generado articular en relación al cóndilo mandibular. Entonces nos genera una interferencia, y esto es prácticamente 3 meses después del uso de la férula. ¿Qué mejoría has tenido con el uso de la férula? Que ya no siento que truena acá arriba y está menos desviada mi mandíbula. Menos desviada tu mandíbula. Del 0 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la mejoría que obtuviste? Un 85. 85. Muy bien, gracias. Ese número que nos ceden es una escala visual análoga en la cual nosotros llevamos una graficación de la tecnología, y nosotros podemos en un momento dado este tipo de evaluaciones se pueden graficar. ¿Sí? Bien sabemos que el dolor solamente se mide a través de este tipo de escalas, y la sintomatología y la corrección de los problemas también. Bueno, hoy sabemos que existen medidores de intensidad del dolor, hoy sabemos que podemos tomar los tonos musculares gráficamente, y podemos en un momento dado tener mejor aceptación en el diagnóstico. Este realmente es un caso, fue uno de los casos más difíciles, ya que esta niña presentaba dolor agudo a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Di tu nombre para el registro? Me llamo Ana María Navarro Chaparro. ¿Y cuánto tiempo tiene desde que empezaste a utilizar la férula? Tiene un mes más o menos que empecé a utilizar la férula y me he sentido mejor porque el dolor ha disminuido muchísimo, y también he sentido que cuando me la quito que mis dientes de abajo ya pegan con los de arriba, bueno, que se ha movido. Okay. Del 1 al 10,
¿Cómo calificarías tu mejoría? Yo creo que como un 7. Bueno, por el dolor, solo por el dolor, porque en realidad sí ha bajado mucho, pero cuando está ahí el dolor, pues sí es medio molesto. ¿Puedes describir tu dolor? Pues me duele esta partecita, me toco y me duele, y como que el dolor se pasa a la cabeza y ya es como un punto de malas. Ver que los pacientes son jóvenes, no estamos tratando pacientes grandes, ¿sí? Este es otro paciente que le dieron una patada en el karate. Atrás. Esto quiere difusión. Por eso Esto fue 3 meses después de uso de la férula. Ella tiene aparatología ortodóntica. Otra vez. Y bueno, dentro de los estudios que le tengo a mi férula, perdón por el video, pero escuchen lo que dice, perdón, lo que menciona este paciente. Ya. Me llamo Francisco Vieira Ponce, soy paciente de la doctora Patricia Vieira Aranda, padezco de migraña muy fuerte. Desde la edad de 25 años padecía, pero en el 2000 más o menos se me agudizó. Tengo dolores muy fuertes en los músculos del cuello, hacia los hombros y el omóplato, así se dice. Son dolores que han disminuido a partir de que usé la guarda que me puso mi hija, la doctora Patricia. Ha disminuido la intensidad de los dolores de cabeza, los dolores musculares, los cuales también son ayudados por un tratamiento que me están dando quiroprácticos. ¿Y de qué consta tu tratamiento quiropráctico? ¿Mandé? El tratamiento quiropráctico. El tratamiento consta de unos toques con eléctricos, luego ¿cómo se llaman? Los rayos láser y masajes, estiramientos, y últimamente ya me dieron ejercicios de mover el cuello. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardaste en sentir mejoría una vez que te coloqué la guarda? La verdad fue muy rápido, fue como a los 15 días que empecé a sentir mejoría, y cada vez ha sido en aumento la mejoría. Muy bien. ¿Los dolores han disminuido? Mucho. Pero todavía no desaparecen. No desaparece. Pero disminuyeron. Ajá. ¿Las migrañas con qué frecuencia te dan ahora? ¿O ya no te dan? No, sí me dan, ¿cómo no? Me daban muy seguido, y ahora, vamos a decir, ha bajado como en un 80%. En un 80%. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. La férula, tu hija, como vieron, Pati, nos llevó a su papá para que lo atendiéramos por estos problemas migrañosos que presentaba. Y ustedes pueden oír cómo la migraña le disminuyó considerablemente. Bien sabemos que el tipo de migraña pues
hay varios tipos y la que nosotros estamos tratando de controlar pues simplemente es una situación compresiva que nosotros vamos a ver más adelante como la condición que nosotros tenemos para poder diagnosticar es simplemente saber de anatomía, saber por dónde pasan los nervios para que nosotros podamos establecer las condiciones adecuadas de la férula y poder quitar esas situaciones compresivas que se encuentran dentro de la articulación temporomandibular. Y bueno, así puedo yo pasarles infinidad de videos, pero este es el que quiero que escuchen, ¿sí? Porque hay de férulas, ay, bueno, no me jaló. Pero bueno, esta señora llega con nosotros porque ha usado 3 o 4 férulas y ninguna le ha funcionado. O sea, no la nuestra, sino otras. Por eso es la importancia de que no se debe de hacer un guarda o una férula, un splino, como lo quieran llamar, simplemente mandando los modelos al laboratorio para que les hagan. No debe de llevar así, debe de llevar las consideraciones natológicas y para eso necesitamos tener un montaje de articulador y una condilometría. Para esto nosotros vamos a hablar un poquito así en una remembranza muy rápida sobre los grandes autores que han tenido que ver con esto de la sintomatología articular y de uno de ellos es hablar del doctor Peter Dawson. Y Peter Dawson fundó un instituto llamado el Instituto Dawson en el cual se encarga principalmente de el estrés. Una de las principales causas de los problemas a nivel articular para el doctor Peter Dawson es el estrés generado, donde él trata de buscar un equilibrio, ¿sí? Y nos habla de un aspecto que nosotros debemos de tomar en consideración, que es el tiempo azul, y ese tiempo azul nos da ciertas características y dentro de las más importantes es no estar perdiendo el tiempo y no estresarnos, dentro de lo que es nuestro ámbito laboral de trabajo, dentro del consultorio dental, y él habla muchas veces de estas condiciones donde al colocar un puente en un paciente donde no está bien hecho, nosotros vamos a tenerlo que ajustar y todo eso que involucra el ajustarlo, estamos saliendo del tiempo azul, es pérdida de tiempo y es estrés, el cual nosotros vamos a estar enfrentando una situación a nivel de patología de la articulación temporomandibular. Y quiero llegar al concepto de centricidad condilar dentro de la cavidad craneal, a lo que nosotros llamamos como relación céntrica. ¿Y qué nos dice Peter Dawson? Nos dice, por desgracia hay mucha desinformación mezclada con una total falta de información acerca de por qué es tan importante la relación céntrica. No solamente el hecho de encontrarla, buscarla y enfocarla, también comprobar que la tienes, que tienes esa perfecta identificación de tu relación céntrica, ¿sí? Porque si no, entonces las cosas no te van a salir bien. Esto es importante porque nos dice que la relación céntrica es importante. En donde él la clasifica como la posición más alta, las articulaciones de la mandíbula están asentadas contra el tope óseo, por lo que no puede ir más alto. O sea, él trae un concepto de vieja escuela anatológica que nos dice que el cóndilo se encuentra en una determinada posición, ¿sí? Que nos dice que es la posición más alta. Y bueno, si es una posición alta, es una zona compresiva. Entonces, este concepto para mí de relación céntrica no es muy aceptable. Y perdón, pero realmente Peter Dawson traía todavía el concepto de la vieja escuela, ¿sí? Donde también debemos de considerar las características de algo bien importante, que es el modelo del patrón de crecimiento del paciente, porque las condiciones posturales del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea tienen que estar determinadas por ese patrón. Los pacientes braqui, los pacientes dólico y los pacientes mesos, las tendencias a prognatismo, las tendencias a sobremordidas o mordidas abiertas, van a condicionar al cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Y esto no estamos estableciendo una condición de oclusión de centricidad, ¿sí? El doctor Peter Dawson, realmente mis respetos, y bueno, en una forma medio chusca, este es el de Peter Dawson, solo falté yo, ahí está mi foto, no es cierto, es una foto, ok. Otro gran autor del cual podemos hablar es del dolor orofacial o del problema del dolor orofacial,
a través del doctor Jeffrey Okeson. Y bueno, Jeffrey Okeson es una persona que se ha dedicado mucho a estudiar el problema de dolor orofacial. ¿Sí? Él es egresado de la Universidad de Kentucky y fundó lo que es el Centro de Dolor Orofacial en la Universidad de Kentucky. Identificar el porqué de esos problemas de dolor orofacial que nosotros usamos la trayectoria de dos principales nervios, el nervio trigémino y el nervio facial, dentro de los cuales el doctor Jeffrey se enfoca profundamente al estudio de estas consideraciones y de los problemas articulares que nosotros podemos tener. ¿Sí? Esto de la sintomatología articular y todas las condiciones establecidas a través del doctor Jeffrey Okeson nos llevan a estudiar las trayectorias de los nervios, y uno de ellos es el nervio trigémino, el cual bien sabemos que tiene un origen real y uno aparente, y principalmente qué es lo que condiciona el nervio trigémino a través de sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar superior y la mandíbula, y tener en cuenta que de la rama mandibular sale una pequeña rama dentro de la cual nosotros vamos a llamarla la aurículo-temporal, que es la encargada de inervar la articulación temporomandibular. El otro nervio importante es el nervio facial, y aquí en este recuadro les resumo todo lo que nosotros tenemos, en donde vamos a ver que dependiendo de la condición postural en la que se encuentra el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, vamos a tener toda la parte amarilla está inervada por el nervio aurículo-temporal. Si nosotros tenemos el cóndilo en una posición posterior, vamos a comprimir el aurículo temporal y vamos a tener dolores de cabeza. Si nosotros tenemos nuestro cóndilo en una posición superior, vamos a comprimir al aurículo temporal y las terminaciones nerviosas libres del temporales profundos. Pero si comprimimos la parte inferior, vamos a comprimir la cuerda del tímpano, y esta es una condición muy importante porque nos va a llevar a dos problemas importantes, como mencioné, el síndrome de Meniere y el síndrome de Coste. ¿Sí? Y bueno, pues prácticamente lo paso rápido, ya me están diciendo que el tiempo se me está acabando, y quiero terminar con el caso de Emiliano, dentro del cual, o sea, podemos estar revisando autor tras autor tras autor, que es la dimensión vertical, algo bien importante, que se debe de recuperar la dimensión vertical. Esto es un trabajo de implantes que se hizo para poder establecer esto, y vamos a resumir tres puntos importantes. Uno, que dice el doctor Dawson, la primera teoría, que es la que preconiza una serie de autores como Peter Dawson, donde dice que la desviación vertical no cambia, hay un desgaste de los dientes. La segunda teoría es donde nos dice el doctor Aníbal Alonso que sí, nosotros necesitamos restaurar sus dientes, porque si no, no vamos a obtener esa dimensión vertical. Y vean los tipos de reconstrucción que se necesitan hacer muchas veces, ¿sí?, para poder establecer estas condiciones y llegar a una regla de oro. Siempre que sea posible, debemos mantener la dimensión vertical del paciente, y solo en casos en que el estudio funcional y el encerado diagnóstico lo indiquen, la podemos variar. Y el secreto para conseguir un tratamiento exitoso no iatrogénico consistirá en la realización de dicho estudio funcional, encerado diagnóstico, que es el que nos dirá si va a ser necesario modificar la dimensión vertical en el paciente. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros nos enfocamos principalmente. Y bueno, este es Emilio, quiero terminar con él. Aquí es donde lo comenzamos, es como llega al consultorio. Vean la desviación de línea media, quitamos toda esa aparatología que él tenía, le colocamos su férula. Vean en el estudio radiográfico, ya vimos la tomografía, ¿sí?, pero vean cómo el cóndilo prácticamente tiene una subluxación, por eso las trayectorias tan discontinuas que tiene al momento de cierre. Y vean la hiperplasia que tiene de la rama y su desviación condilar. Su tratamiento es quirúrgico, es un paciente prógnata, se hace el montaje en el articulador Whitmix, se toman todos los registros, se toma la condilometría, se establece la posición exacta del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, se hace la férula
y recupera su salud articular. Empezamos el tratamiento ortodóntico, me voy a adelantar un poco, ¿sí? Con un sistema Focus de la casa ODP, tubos Viper, arco 014, arco 016, y vean cómo la línea media empieza a recuperar su posición normal. Simplemente en las primeras fases de tratamiento, vean su cara, se empieza a hacer más simétrica. Claro, no la vamos a poder corregir del todo porque él necesita una cirugía, pero vamos a hacer un tratamiento compensatorio porque la mamá nos dijo que no quería tratamiento ortodóntico. Y ahí ya tengo la línea media centrada. Y las condiciones faciales, vean cómo se está sentando todo hacia una clase 1. Y como Emilio se siente mucho mejor. Y bueno, no me queda más que agradecerles este tiempo brindado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y espero que haya sido de provecho la plática que les he dado. Muchas gracias. Bueno, pues después de una hora con una conferencia virtual y este tema de gran importancia que es los trastornos de la articulación temporomandibular, la verdad es que tenemos el gusto de compartir con los números con el doctor Héctor Pérez, que tuvimos 3,000 alcances en vivo. Son un número muy considerable de personas de toda la República Mexicana que lo vieron, lo siguieron y que bueno, muchos le mandan felicitaciones y le hacen preguntas, doctor. Gracias. Vamos a empezar por las preguntas y después vamos por las felicitaciones. Preguntan, doctor, ¿a qué edad está formada la cavidad glenoidea? Una pregunta es como muy de clase. ¿A qué edad aproximadamente se forma esta cavidad? Bueno, los principios de formaciones faciales comienzan en la 4ª semana de vida intrauterina y se prolongan hasta la 6ª semana, 8ª semana de vida intrauterina, pero prácticamente la estructuración de todos los huesos de la cara deben de estar conformados entre el 2º y 3er mes de vida intrauterina. Es una pregunta que pareciera muy, muy básica, pero yo creo que nos da el panorama para ver la trascendencia, ¿no? Desde prácticamente la concepción, la importancia de ir llevando pues estos seguimientos médicos y que desde ahí se pueden formar muchas Aquí lo importante, más que el tiempo de formación de la articulación temporomandibular y de la cavidad glenoidea, deben ser los factores genéticos que influyen directamente en la formación de esta. Bien sabemos que toda la mandíbula viene del cartílago de Meckel y la influencia genética que está dada por innumerables genes, estamos ante un número considerable de genes que entran en la formación a nivel mandibular. Esto es lo más importante porque si dentro de esta conformación genética para formar una mandíbula, bien sabemos que los factores genéticos intrínsecos determinan la forma mandibular a través de los conceptos de la herencia que vamos a tener. Particularmente somos seres humanos y nuestra mandíbula tiene una forma bien definida, pero dentro de las características que principalmente yo mencionaría son las características faciales que se van generando después
hablando de la 8ª hasta la 10ª o 12ª semana de vida intrauterina, donde los centros de información de movimiento muscular ya están madurando y comenzamos a tener ciertas reacciones, como lo dice la presentación, y empezamos a tener algunos movimientos mandibulares. Así es. Hacen otra pregunta importante referente a la férula que usted nos hizo favor de mostrar en la presentación. Si esta férula logra recapturar el disco. Claro que logra recapturar el disco, ¿sí? Si no, el paciente no empezaría a tener mejoría, ¿sí? Porque continuaría con sus interferencias, y no solamente lo recaptura, sino también lo induce a una remodelación del mismo. Claro, todo esto debe de depender de qué grado de degeneración puede estar el mismo. Hay casos que puede decirse que son totalmente irreversibles, pero que tienen un determinado grado de recuperación, ¿sí? O sea, el paciente seguirá disfuncional, pero tendrá una considerable mejoría. Así es, doctor. Comentan que si puede usted hacer alguna observación adicional respecto a los casos en que se presenta la hiperlaxitud. En los casos de que se presente la hiperlaxitud, bien sabemos que hay una diferencia entre lo que es el hombre y la mujer. Generalmente las mujeres presentan esta hiperlaxitud, que en cierto grado es normal. Pero cuando hay una mayor hiperlaxitud, ya debemos de considerar no solo los problemas a nivel de la articulación temporomandibular, sino debemos de considerar también problemas ya a nivel de trastornos en la formación del colágeno, que son los que generan la hiperlaxitud. Y doctor, en cuanto a sus pacientes, además, sabemos que son aparatos removibles. Sí. ¿Qué le sugiere a sus pacientes? Porque no todos son, a veces tan cooperadores. ¿Cómo los convence del uso, del buen uso y pues bueno, sus conclusiones? Bueno, mira, es importante que el hecho de fabricar una férula algunos de mis estudiantes la hacen de colores, algunos la hacen con otro tipo de color del material. O sea, siempre tiene que ser de acrílico, ¿sí? Pero el paciente, cuando se la pone y empieza a ver los cambios en la primera semana de uso de la férula, el mismo paciente me dice: doctor, yo no me quiero quitar la férula porque no puedo estar sin ella, ¿sí? Y cuando se están aproximando al término del uso de la férula, ya sea de 3 a 6 meses, los mismos pacientes me dicen: doctor, quiero que me asegure que si me quito la férula no van a regresar esos síntomas. O sea, el factor más importante para el uso de la férula es lo bien que se siente el paciente. Así es. Y como conclusión, sí les puedo decir que en un momento dado, estos problemas de la articulación temporomandibular necesitan de un entrenamiento para la capacitación de la fabricación de la férula, el montaje. No es un montaje, o sea, todo mundo sabemos que cuando salen de la universidad no quieren saber nada del articulador, lo venden, lo regalan, pero cuando se enfrentan a estos problemas de disfunción de la articulación temporomandibular, es importante hacer un montaje y tener un localizador mandibular. Ya hablemos de cualquier tipo de articulador, pero la condición costo-beneficios hoy en día es muy importante, y el Widmix es un excelente articulador como articulador semiajustable, pero mejora mucho más teniendo el localizador mandibular que diseñó el doctor Yáñez para poder tener esa exactitud de la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Que esa sería tal vez otra conferencia, ¿no? Ver toda esta parte. Es un taller de elaboración, porque como bien comenta el doctor Héctor, no es nada fácil, nada que no se pueda hacer, obviamente, teniendo en primer lugar el conocimiento, la capacitación, el entrenamiento, y que
todos aquellos que se quieran comunicar con usted, doctor, que tengan más dudas después de esta plática, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar a Ortognática y pueden encontrar nuestros teléfonos en nuestra página virtual, ¿sí? Ortognática Grupo de Estudios. Ahí tienen toda la información y tengo entendido que esta conferencia estuvo entrelazada a la plataforma de Ortognática. Así es. E incluso la pueden llegar a ver a través de ahí y ahí obtener los números telefónicos para mayor información acerca de los talleres y los cursos que estamos dando de disfunción de la articulación temporomandibular. Así es, doctor. La pudieron ver a través de la página del colegio, a través de Facebook, a través de YouTube. Y bueno, ahí estará pues para que la vean todos aquellos que tal vez no la pudieron ver completa o que les interesa volver a tomar algunos datos muy interesantes que el día de hoy nos compartió el doctor Héctor Pérez. Y voy a leerle algunos comentarios, doctor, de Gracias. Doctores que pues nos hicieron favor de acompañar. Jaciel Pérez, excelente ponencia, le mandan saludos. Gracias, Jaciel. Marilú R.I., gracias, doctor. Jorge Sánchez López Portillo, gracias por sus enseñanzas, le mandan saludos desde Veracruz. Excelente gracias. Ponencia. Janet Pérez, Gaitán, saludos. Eliu Bravo. Y bueno, pues agradecerles a todos aquellos que nos siguen cada transmisión del aula virtual los días lunes. Agradecerles también a nombre de todo el equipo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y pues bueno, pues no nos queda más que hacerle este agradecimiento. Gracias. Y a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, de nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, quien firma este reconocimiento. Le vamos a dar el reconocimiento al doctor Héctor Pérez Ortiz por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo de los trastornos mandibulares, férula ortodinámica por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 7 de agosto de 2017. Gracias. Y un pequeño presente, doctor. Ahorita está de moda estos juegos. Muchas gracias. Seguramente dicen que es para quitar el estrés. No sé si realmente lo quite, pero bueno, es un pequeño presente del aula virtual. Muchas gracias. Y pues a nombre de... comentarles que como lo están viendo, está la página del Grupo de Estudios Ortognática, que como bien lo decía el doctor, y lo comentábamos en un inicio, el doctor es el director general, tiene toda una serie de cursos, diplomados, toda esta parte de educación continua que es muy importante para seguirnos capacitando. Y el doctor, bueno, tiene en múltiples áreas, medicina interna, de ortopedia, de ortodoncia. Ustedes pueden ingresar a la página y ver ahí toda la oferta educativa del doctor y de todo su equipo, que tiene un gran equipo que es muy solidario y que los apoya y que siempre está muy al pendiente en cada uno de los eventos y en donde se presenta el doctor Héctor Pérez. No sé si gusta Nada más me gustaría algo. Resaltar esta invitación que me hace el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y decirles que somos filiales al mismo. Y Grupo de Estudios Ortognática es un grupo dedicado exclusivamente a la educación continua, a la preparación de profesionales y sobre todo a la capacitación para tener un mejor desempeño dentro de sus clínicas. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de todo el equipo que forma parte del aula virtual de CNCD Radio, del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de Julio, Napo, Fanny, el doctor Ricardo Rey, la doctora Laura Lladó, bueno, todo el equipo, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Nos despedimos, les deseamos una muy buena noche y bueno, gracias. Los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana en Martes de Café. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.